Tengan todos muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro tema referido al movimiento curvilíneo, ¿ya? Entonces, hemos visto lo que era el movimiento curvilíneo, era cuando el cuerpo describe una trayectoria curva. Ahora, nosotros hemos visto el caso de ¿qué? De un movimiento circular. Ya está. ¿Cuándo se convierte en un movimiento circular? Cuando el radio de la trayectoria, perdón, el radio vector, aquel que se traza desde el eje de giro hasta un punto tangente en la trayectoria, este radio, o también llamado radio vector, que lo vas a encontrar en algunos libros con ese nombre, es constante. Ya está. Es constante. Y cuando este radio es constante, se produce un movimiento circunferencial, como en este caso. El radio no cambia, sigue siendo constante. Al no cambiar el radio, se va a producir un movimiento curvilíneo. En este caso, el movimiento curvilíneo va a ser una circunferencia. Ahora, hemos visto el caso específico de este movimiento circular, en el que hemos dicho que es un movimiento circular uniforme. Ya está. Para este movimiento circular uniforme hemos tenido ciertas características, como ¿cuál, profesor? Hemos dicho que la rapidez del móvil es constante. ¿Pero qué rapidez, profesor? Su rapidez tangencial, pero solo en valor numérico, en módulo, porque en dirección constantemente está cambiando la dirección del movimiento de este cuerpo. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto la rapidez angular. Ya está. Entonces vamos a recordar esas partecitas en el que hablamos de rapidez tangencial, que va a ser igual a ¿quién? Ya, profesor, va a ser igual a ¿qué? A la distancia, pero en este caso la distancia le llamamos longitud de circunferencia. Dividido entre ¿quién? Entre el tiempo. Ahí tengo mi rapidez tangencial. Ya está. ¿Qué más debo saber de esta rapidez tangencial? Que la distancia en qué unidades se mide, profesor, en metros, y el tiempo en qué unidades se mide, en segundos. Entonces, la unidad principal de la rapidez tangencial, o simplemente rapidez, es el metro por segundo. Recuerda que esto es longitud y circunferencia, en este caso es distancia, pero en este caso va a ser una distancia curva, curvilínea. Puede ser para una vuelta completa o simplemente para una porción de circunferencia. ¿Qué más tenemos, profesor? Tenemos lo que llamamos la rapidez tangencial, W. ¿A qué es igual la rapidez tangencial, profesor? Recuerda tú, que es igual a ¿qué? Al ángulo descrito. El ángulo descrito, el ángulo recorrido o desplazamiento angular. ¿Dividido entre quién? Otra vez entre el tiempo. Y tengo mi rapidez angular. ¿Ya? Solo te estoy haciendo acordar ciertos conceptos, ciertas magnitudes físicas. Ahora, recuerda que el ángulo descrito o el desplazamiento angular, ¿en qué unidades se mide, profesor? En radianes. Y el tiempo, nuevamente se mide ¿qué? El tiempo se va a medir en segundos. Entonces, profesor, la unidad principal de la rapidez angular viene a ser el radian por segundo. Ahora, ¿nosotros podemos calcular esto? Claro, mira, en este caso voy a colocar esta por aquí, ¿ya? Voy a marcar un punto de inicio de su movimiento, ¿ya? Llamémosle ese punto de inicio en el punto A. Voy a llamarlo por aquí, voy a empezar en el punto. En el punto A va a empezar, profesor, su movimiento. Mira por aquí, punto A. Le voy a llamar aquí, aquí va a empezar, punto A. ¿Hasta dónde se va a mover? Hasta un punto B. Entonces yo voy a medir ciertas características de este movimiento, como que la longitud de su trayectoria, qué ángulo está recorriendo, y para medir el ángulo que está recorriendo, yo me voy a apoyar de quién. Profesor, usted nos ha hablado de quién. Viene a ser lo que estoy trazando. Muy bien. Viene a ser el radio. Entonces esto sería el radio de giro o radio vector. Ya está. Ese es el radio. Ese radio es constante. Ahora voy a medir cuánto tiempo tarda en desplazarse de un punto a otro. ¿Con quién? Me voy a ayudar el cronómetro y también voy a medir la longitud de su trayectoria. Entonces yo voy a medir 1, 2, 3. Ya, profesor. Entonces, a partir de este punto A, ya ha llegado a un punto B. ¿Cuánto tiempo ha demorado? Fíjate tú, ha demorado 0,47 segundos. Menos de un segundo. Entonces, voy a tomar el tiempo, ¿ya? Entonces,
me vas a ayudar a recordar todo eso, ¿ya? Entonces, por acá, profesor, el tiempo que se ha movido desde A hasta el punto B es 0,47 unidades segundo. Ahora se ha movido de un punto A hacia un punto B. Entonces yo voy a trazar el otro radio y el punto y también la trayectoria. La voy a trazar, ¿ya? Entonces vamos a trazar eso. Entonces mira tú, he trazado lo que es el radio en el punto A y en el punto B. Recuerda que estos radios son constantes y he trazado la trayectoria del móvil. La trayectoria el móvil ha seguido esta trayectoria, que es una línea curva. En este caso es parte de una circunferencia. Entonces mira tú, desde el punto A hasta el punto B ha recorrido una longitud de circunferencia, una distancia, esa línea punteada, ¿ya? Entonces nosotros vamos a trazar la distancia, ¿ya? Entonces mira, distancia, voy a trazar su distancia desde el punto A hasta el punto B. Entonces, profesor, desde el punto A hasta el punto B, ya por un momento voy a mover el móvil, lo voy a sacar por un momento, ¿ya? Entonces vamos a sacar este móvil por unos segundos. Entonces, este móvil ha recorrido desde el punto A hasta el punto B. Entonces, ¿yo puedo medir esa distancia, profesor? Claro que puedes medir. Muchas veces esa medición ya te lo da como dato de problemita, o lo puedes medir ¿con quién? Con una, ¿qué cosa? Con una wincha o una cinta métrica. ¿Y lo que voy a hacer? Voy a medir. ¿En qué unidades? En centímetros voy a medir. ¿Ya? Entonces voy a medir por aquí, empiezo desde el punto A, paso por el punto hasta llegar hasta el punto B. Que me ha medido aproximadamente son 34 centímetros de longitud. ¿Ya? Entonces, esos 34 centímetros de longitud, ¿qué viene a ser, profesor? Ah, ya. La longitud de la circunferencia viene a ser 34 centímetros. Sí, profesor, esto viene a ser la longitud de circunferencia, que es igual a 34 centímetros. Pero yo no trabajo en centímetros, ¿ah? ¿En qué debo trabajar? Voy a trabajar en metros. Entonces, ¿qué hago al centímetro para convertirlo a metros? Divido entre 100. Entonces sería 0,34 metros. Entonces, profesor, esto equivale a decir 0,34 metros. Ahora, ¿qué más, profesor? Yo tengo la distancia, tengo el tiempo. ¿Y qué puedo hallar? Ah, muy bien. Podemos hallar la rapidez tangencial o simplemente la rapidez. Entonces, mira, la rapidez tangencial dice que viene a ser igual a ¿qué? A la longitud de circunferencia o distancia recorrida entre el tiempo. Entonces, hallemos, por aquí, mira, por aquí vamos a hallar. Entonces, longitud de circunferencia, ¿cuánto es? Ah, profesor, 0,34 metros. Tiempo, ¿cuánto es el tiempo? 0,47 segundos. Entonces, hallamos la rapidez tangencial y va a ser igual a ¿cuánto? A ver, agarra la calculadora y halla esa división. Entonces, ¿cuánto sería, profesor? 0,34 metros entre 0,47 segundos. Y eso me da igual a 0,72. Entonces, profesor, esto es igual a 0,72. ¿Qué unidades? Metro por segundo. Metro por segundo. Y ahí tengo mi rapidez tangencial. Entonces, ya he hallado la rapidez tangencial. ¿Qué más puedo hallar, profesor? Ya entonces hemos hallado la rapidez tangencial. Ahora, profesor, no solamente el mío está recorriendo una distancia, sino que más, profesor, está barriendo un ángulo. Fíjate entre los radios. Está barriendo un ángulo. Entonces, ¿qué está haciendo? Está barriendo un ángulo. Profesor, mire usted, a medida que se mueve, el radio barre un ángulo. Ah, ya está, mira que ha barrido un ángulo. Se ha desplazado un angulito. Ese es el desplazamiento angular. Entonces, ese angulito yo lo puedo medir. ¿Con quién? Con el transportador. Ya está. Nosotros vamos a asumir que es un ángulo aproximadamente de 110 grados, ¿ya? Entonces, tú vas a tener que convertir 110 grados
¿En qué? Por ejemplo, vas a tener que convertir 110 grados a radianes. Profesor, no son 110 grados, son otros, son 120 grados. Entonces, igual hay que convertir esos grados sexagesimales a radianes, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que hacer esas conversiones. Por ejemplo, acá digamos que son 120 grados de desplazamiento angular. Entonces, yo no puedo trabajar con esos 120 grados, debo convertir a radianes. Entonces, puedes hacer tú lo siguiente. Mira, por aquí ya. Entonces, por acá vamos a hacer la conversión de radianes. Entonces, el ángulo va a ser ¿cuánto? 120 grados. Pero no puedo trabajar en grados sexagesimales, tengo que trabajar en radianes. ¿Qué hago? Entonces, mira, para una vuelta completa, 360 grados es una vuelta completa. Y esto equivale a decir a 2pi radianes. Entonces, si 360 grados equivale a 2pi radianes, 120 grados, ¿a cuánto equivale? A x radianes. Entonces, nosotros simplemente aplicamos una regla de 3 simple, en el que despejamos. ¿Cómo despejamos? Cruzados. X, que son los radianes, por 360 es igual a 120 por 2pi radianes. Ya sabemos que 2pi radianes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mira, X, acá esto está multiplicando, lo paso dividiendo. X sería igual. Mira tú, es X. 120 por 2pi sobre 360. Entonces, ¿qué puedo hacer? Simplificar. 0 arriba, 0 abajo. 36, doceava, 1. Doceava, ¿cuánto viene a ser la doceava? Ah, profesor, 3. Entonces, un ángulo de 120 grados, ¿a cuánto equivale? Acá arriba me queda 2pi sobre 3. 2pi tercios radianes. Entonces, este angulito va a equivaler ¿a cuánto? Ah, profesor, a 2pi tercios radianes. 2pi tercios radianes. Entonces, por acá lo vamos a colocar bien. ¿Ya? 2pi tercios radianes. ¿Ya? Entonces, eso es para convertir el ángulo de grados sexagesimales a radianes. Eso tú ya lo sabes porque lo has llevado ¿en qué? Lo has llevado en trigonometría, por si acaso. Ahora, mira, ya hemos convertido este ángulo de 120 grados sexagesimales a radianes. Recuerda tú que el ángulo se mide con el transportador. Entonces, nosotros podemos medir con el transportador, nos va a dar un ángulo. Claro que no nos va a dar 120, debe ser un ángulo menor a 120, pero nosotros estamos poniendo un valor tentativo, ¿ya? Porque si sacamos exactamente, vamos a tener que hacer un poquito más de trabajo matemático. Por eso le estoy dando este valor de 120 grados, ¿ya? Ahora, profesor, tengo el ángulo que ha recorrido. ¿Cuánto tiempo ha tardado en recorrer ese ángulo? El mismo. Recuerda que hemos medido desde A hacia B. ¿Cuánto tiempo ha tardado? 0,47 segundos. Entonces, profesor, si yo tengo el ángulo de recorrido y el tiempo, porque el tiempo viene a ser el mismo, 0,47 segundos. ¿Qué puedo hallar? Ah, muy bien, podemos hallar la rapidez angular, que viene a ser el ángulo descrito o desplazamiento angular sobre el tiempo. Ah, ya está. Recuerda que el ángulo se mide en grados, en radianes, no se mide en grados sexagesimales, se mide en radianes. El tiempo en segundos, entonces, apliquemos, profesor, por aquí, miren, vamos a dividir. Entonces, acá son 2pi tercios entre ¿quién? Radianes. ¿Sobre quién? 0,47 segundos. Profesor, es una división fea, sí, pero usualmente los problemas te van a dar números enteros. Ya nosotros estamos trabajando con valores que hemos tomado. Entonces aplicamos la doble C o divide. A ver, ¿cuánto te sale? Te voy a dar un minutito para que me digas cuánto sale. Ya, entonces, ¿cuánto sale? Si tú divides 2 con 2 entre 3 y entre 0,47, ahora creo que sale 0,66, y acá debe salirte, ¿cuánto? A ver, ¿cuánto ha salido? 1,42.
1,42. No he dado valor todavía a pi, 3,14. Si quieres le das, o usualmente en los problemitas te deja indicado. 1,42 pi. ¿Qué unidades? Profesor, del ángulo de radianes y del tiempo. ¿Qué cosa es el tiempo? El tiempo es segundos, ¿ya? Recuerda que es el tiempo, ¿ya? Si lo puesto de verdecito no hay problema. Le hemos puesto de rojito solamente para que te diferencies. El tiempo era 0,47 segundos. Entonces acá divide 2 entre 3, debe darte 0,666. 666. 0,666 entre 0,47, 1,42 pi unidades radianes por segundo. De esa manera nosotros hemos hallado la longitud de arco midiendo con el centímetro, o la cinta métrica, perdón, midiendo con la cinta métrica, el ángulo midiéndolo con un transportador, y hemos hallado matemáticamente tanto la rapidez tangencial o simplemente rapidez, que es igual a la longitud de arco o distancia dividido entre el tiempo. La rapidez angular, el ángulo recorrido entre el tiempo, de esa manera, ¿ya?